La Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió a un profesional del cuerpo médico forense de ellos y que hizo 7 pericias psiquiátricos infanto-juveniles. Básicamente porque estamos hablando de nenes de 4 años que tienen una gran dificultad para verbalizar, ¿sí? Por la edad que ellos tienen, sumado a vergüenza, sumado a timidez, sumado a temor, sumado a un montón de cosas y que impiden por ahí conocer la versión de los chicos en las declaraciones en cámara Gesell, en los testimonios de ellos, y entonces debe profundizarse un poco más en otro tipo de prácticas, como son estas pericias psiquiátricas o infantos juveniles, que tienen una intervención o una interacción diferente con los menores en base a realizárseles juegos y además del diálogo entre el profesional con el menor para determinar si realmente son chicos que tienen síntomas o síndromes de haber sido víctimas de abusos sexuales. Este perito que intervino en estos 7 casos así lo determinó. El resultado fue agregado a la causa hace unos días atrás y es parte de una de las pruebas muy importantes que tiene el Ministerio Público. Mañana va a haber en la ciudad de General Hacha una audiencia que va a tener varios puntos, ¿no? Y encontrados sobre todo. La defensa está solicitando la libertad de las personas que están detenidas, acusadas por este delito, y a su vez el Ministerio Público los va a indagar por unos nuevos hechos que se les va a imputar. Y por su parte va a sostener la prisión preventiva y a su vez es muy probable que presente la acusación. Digamos, esto es la conclusión de la investigación fiscal y la solicitud de elevación a juicio respecto de estas personas que están imputadas y cuanto menos estos 7 niños que fueron peritados por la Corte Suprema. Que intervengan peritos de la Corte Suprema en este tema, te diría que es el primer caso que conozco. La complejidad está dado por esto, por la escasa edad de los menores, ¿sí? Cuando tenés chicos tan chiquitos que no te hablan, ¿cómo haces para determinar la existencia de un delito? A ver, de las evidencias físicas, si vos encontrás un nene que tiene un desgarro del esfínter, vos como papá podés saber si eso está provocado por una cuestión orgánica o por una cuestión de un abuso. Vos lo podés saber, eso porque sos el papá, lo bañás todos los días, te das cuenta. Ahora, ese desgarro, ¿podés saber de dónde viene? Necesitas que te lo cuenten. Necesitas que te lo cuente el nene. Si no te lo cuenta, es muy difícil avanzar en la determinación de quién es la persona que lleva adelante ese hecho.